pudieron inventar y reinventar un socialismo distinto. Pero la segunda grande fue la chilena, fue la de Allende en 1970, y era mucho más peligrosa, si se quiere, porque estaba en el continente y era democrática, había ganado las elecciones, tenía mayoría, no lograban vencerlos en las elecciones. En ese momento no se dijo legalidad, ni se dijo elecciones democráticas, sino que se dio un golpe. Es como los pobres palestinos elijan a Hamas, pero eso pues, no se puede elegir, entonces eso no es democrático. Pues sí, es democrático cuando eligen a algo en que yo estoy de acuerdo, el imperio. Y cuando no estoy de acuerdo, no es democrático. Y eso es lo que le pasó a Chile. Tantos amigos míos, porque iba muy seguido a Chile, de la Unión Popular y al mismo tiempo de la izquierda, la democracia cristiana que entró en el frente, y cuántas cosas importantes. Debo decir que como en el 64 fue el golpe de Estado en Brasil, la inteligencia brasileña, Teotonio dos Santos, Paulo Freire y grandes intelectuales, todos se fueron a Chile. Y Chile en esos años, del 64 al 70, 73, era el hervidero intelectual de América Latina. Después va a ser México. Cuando las dictaduras arrasen, va a haber la gente que va a llegar a México. Entonces, este socialismo democrático era peligroso. Y por eso entonces que hubo el golpe militar, antidemocrático por excelencia, orquestado por el mismo Estados Unidos, que ahora se arroga el derecho de ver si ataca o no ataca a Siria, que hace poco destruyó Libia porque era un dictador, y ahora ya nadie habla de Libia, ha sido completamente destruida, y entró en Irak, destruyó Irak, y va a salir como un perro con la cola entre las patas, vencido por un pueblo heroico de Irak. Y en Afganistán le va a pasar lo mismo, y los talibanes tan maltratados van a terminar por ser objeto de un consenso para que se puedan quedar en Afganistán y arreglar los desastres que han hecho. O es decir, son situaciones históricas tremendas. Pero después de la chilena va a seguir la gran revolución sandinista del 79, que también Estados Unidos va a bloquear por medio de una guerra de 10 años de los contras, y al fin también va a ser de alguna manera derrotada. Después tenemos que pasar hasta el 94 con nuestro zapatismo. El levantamiento del zapatismo tocó a otra, diríamos así, nivel, porque fueron nuestros pueblos originarios que, beneficiosos de la reinterpretación de la historia del 1492, descubrieron que hacía 500 años que estaban soportando la dominación, nuestros indios, y por eso el zapatismo fue muy importante. Pero realmente el proceso va a ser invertido desde 1999. En el 99, América del Sur empieza ahora sí a cambiar, y va a ser la revolución bolivariana primero, la que va a acontecer en Ecuador y también en Chile, el caso de Evo Morales en el 2005. Entonces la situación actual de América del Sur realmente ha cambiado notablemente, y diríamos que aquellas experiencias de hace 40 años han empezado a fructificar. Ya no es tan fácil para el imperio hacer un golpe de Estado. Si hace algo, va a ser una ocupación como la que hizo en Libia, por ejemplo, para apropiarse de la enorme reserva de petróleo de Venezuela. Por eso que Hugo Chávez fue el único que defendió a Gaddafi. Algunos dirán, es un dictador. No, es el gobierno de la tierra que había sido más veces elegido democráticamente. Pero él sabe que cuando Estados Unidos se le termina el petróleo, pues va a meterse en Maracaibo y va a ocupar eso militarmente. Entonces está presagiando esos hechos tremendos de la historia. En fin,
quería recordar el contexto del hecho de Pinochet. Una dictadura militar, porque ya no hay argumentos, sino hay pura violencia. Después andan contra la violencia cuando el pueblo se levanta y hace una manifestación pública, siendo que es la violencia pura la que ejercieron y que hemos vivido. 1973 fue un momento, yo diría, de plena medianoche, como diría Walter Benjamin. En el 73 las cosas estaban muy difíciles. Y por eso también que cuando me dio la historia, la posibilidad de que los profesores y los alumnos de esta universidad de la Ciudad de México le dijeran, maestro, le proponemos ser rector. Algunos creen que yo era valiente, no, tenía un miedo bárbaro. Era tremendo, no sé si se acuerdan, en marzo del año, no pasado, sino de este año, parece que ha pasado un siglo. Pero yo tenía a mi espalda todo esto. Tenía compañeros que habían sido muertos, compañeros que habían sido torturados. Y entonces esto en realidad era no tan difícil, era mucho más tenue. Mire usted comparar un rectorado, aun por más crítico que sea, con los que nos ha relatado Marta de los que vivían en aquel campo de concentración. Es una cosa de niño. Y de paso también, la compañera dijo, y cuando dejé la adolescencia, y creo que dijiste algo así, si la dejé, y yo diría que yo nunca la dejé. Nunca quise ser adulto y entrar en las componentes del orden. Sigo siendo un adolescente y por eso me he arriesgado a estas cosas. Y espero que también México y nosotros en la UACM, con esta experiencia que se ha vivido, aunque sea pequeña en comparación a eso, marca una generación. Los estudiantes y profesores que se jugaron en este proceso vivieron de alguna manera el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es un tiempo cairótico, dice Walter Benjamin. Es un momento en que uno arriesga la vida. Y entonces toda la historia pasada y la propia vida que cobra un nuevo sentido y marca la vida para el futuro. Claro, a mí aquellos hechos del 73 marcaron mi vida. Y yo pienso, soy una herencia del 68, del 63, 73, y en cierta manera los otros acontecimientos los recuerdo desde ese horizonte. La filosofía de liberación que yo practico es una reflexión sobre esos acontecimientos. Ahora, lo único que sí pediría a los que lo lean, que no lean un libro teórico escrito en un escritorio, sino que lean un libro escrito en la historia y en cierta manera con la sangre. Porque cuando ella contaba de que de pronto niña pensaba que no tenía abuelos o no los veía, yo en México soy mexicano, pero he vivido ya casi 40 años. Todas mis navidades las vivimos la pareja y los hijos y nada más, no había familia. Y entonces esas cosas se sienten y es la historia que a uno le hace sentir estas situaciones en la propia vida. De tal manera que es un acontecimiento mayor de América Latina, el 11 de septiembre, y espero que puedan leer la obra de Marta Elena, Rompiendo el Silencio, y tu texto sería bueno también incluirlo en nuestra página para que algunos puedan también leerlo. Muchas gracias. Bueno, sin duda una mesa que ha estado a flor de piel. Antes de pasar a una pequeña serie de intervenciones, el tiempo
ya se nos fue, entonces va a haber poco tiempo para este diálogo. Pero antes, no sé, Valeria Moscoso, si tú tenías alguna invitación, información de algunas mesas que hacer, si lo haces ahorita. Bueno. Sí. Aprovechando la tribuna aquí que nos dan los compañeros de la UACM y abusando un poco de esta mesa, me han pedido que comparta las distintas actividades que se van a hacer en todos estos días en torno a la conmemoración de los 40 años. Hay varios grupos de chilenos, mexicanos, que hemos estado armando actividades para estas fechas, y la verdad es que aquí no podría decir todas porque son un montón, pero les puedo decir que bueno, yo con un grupo de personas que nos hacemos llamar Comité 40 Años México, hemos estado armando mesas de discusión, que la gran mayoría van a ser en la UACM de la Colonia del Valle, sobre la dictadura y sus efectos, sobre el análisis del golpe, que también, bueno, va a haber una obra de danza contemporánea, exposiciones plásticas, y nuestra gran clausura va a ser el 12 de octubre, Día de la Raza, en la delegación Tlalpan, en el centro de Tlalpan. También la delegación Tlalpan mañana inaugura todas sus actividades en torno a las jornadas del exilio latinoamericano. También va a haber mesas de discusión durante todo el mes de septiembre y varias actividades. El Juglar, Centro Cultural El Juglar, también tiene conciertos que van a estar muy buenos y muchas actividades, mesas de exposiciones fotográficas. Mañana, 11 de septiembre en particular, como les digo, desde las 10 de la mañana la delegación Tlalpan tiene su inauguración de sus jornadas, y a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad de México, varios grupos, vamos a tener un acto político-cultural en donde vamos a conmemorar los 40 años. Entonces, bueno, son un montón. La verdad es que yo le pasaría a los compañeros de la UACM el link de todos los calendarios, de todos los carteles, para que puedan pues acceder a ellos a través de, supongo que la página de la UACM, ya les dirá cómo y de dónde, pero hay muchas actividades, va a haber muchas reflexiones, esperemos que de aquí haya muchas memorias, y que podamos de aquí pues sacar muchas cosas en limpio para los años que siguen. Así que pues gracias por el espacio. Mañana Radio UNAM va a tener un programa de 9 horas, transmisión directa, con personas, con testimonios, con análisis. Entonces también sería muy interesante que ustedes puedan escuchar lo que se va a presentar en Radio UNAM. Estos esfuerzos son esfuerzos colectivos y que realmente no se repiten. Bueno, entonces estaremos poniendo todo el calendario de actividades en la página con el link para que vean todo el programa. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algo. Una pregunta para cualquiera de los exponentes aquí que están relacionados con el tema de Chile y a 40 años del golpe militar. La Iglesia Católica estuvo adentro de la dictadura. Hoy en día en Chile, ¿cómo se ve la Iglesia Católica? ¿Qué tanto aprecio tiene dentro de la sociedad esa institución que colaboró con la dictadura, por una parte? Y por otra parte, y la teología de la liberación que se dio en Brasil, que se dio en Argentina, que se dio con algunos personajes como Gutiérrez, Rubén Alves, Leonardo Boff. ¿En Chile tuvo algún representante del teólogo de la liberación? Sí, el papel de la Iglesia Católica ha sido diferente en los países y ha correspondido también no solamente a las actitudes de los jerarcas, sino también a las comunidades de base que ya se habían organizado y que participaron de una manera directa en preservar la vida de muchísimas personas. En Chile, Monseñor Silva Enríquez, ¿no?, fue un gran obispo que luchó contra todas las atrocidades, y las comunidades de base pues salvaron muchas personas, ¿no? Se hicieron unos grupos de mujeres que eran las arpilleras, que tejían para poder contar las historias. Había ollas colectivas de comida para poder hacer que las personas vinieran a participar de los guisados.
Entonces, no es como la jerarquía argentina con el golpe militar, que sí tuvo un papel muy determinante y atroz, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciarlo, y diferenciarlo en los países. También en Colombia, por ejemplo, el papel de la teología y la liberación ha sido algo determinante, y muchos sacerdotes han perdido la vida, muchas monjas. Entonces no podemos echar a todos en el mismo saco, porque a veces es difícil cuando se tienen unas jerarquías como las mexicanas, que entonces uno piensa que todos son iguales. Monseñor Carrera, ¿cómo es? Norberto, ¿cierto? Y al otro que juega gol, no. Creo que me parece muy pertinente lo que dice Magdalena. Bueno, sí hay un sector de la iglesia chilena que por supuesto fue sufragil de Pinochet y de toda su pandilla. Incluso hasta el día de hoy hay uno que es el cura Sbon, que es un derechoso, pero de porquería, que además me parece que todos los viernes, aún en el noticiero del canal católico, da sus 5 minutos al final de repente, todavía creo, no sé. Pero hasta que yo me vine, hace 4 años atrás, seguía dando sus 5 minutos de juicio y moralidad en la televisión. Entonces sí hay un sector que fue bastante proclive a la dictadura, pero la verdad es que en general el papel de la iglesia en Chile, como decían, fue muy diferente. De hecho, la primera organización de derechos humanos estrictamente que hubo en Chile alrededor del 75 fue la Vicaría de la Solidaridad, que fue este espacio en donde estábamos señor Silva Enríquez, y fue esta iglesia más progre, que fueron los primeros defensores de las personas que estaban viviendo violaciones a derechos humanos, fueron los primeros que se metieron a defenderlos, los primeros que se metieron a esconderlos, a sacarlos a través de las embajadas, y tuvieron un papel fundamental. Fue, como te digo, la primera organización de derechos humanos que existió en Chile. Partió siendo la Vicaría, terminó siendo FASIC, Fundación de Ayuda Cristiana a las Iglesias, Fundación, bueno, de Asistencia Social, no me acuerdo, pero de las iglesias cristianas. Yo tuve la oportunidad incluso de trabajar ahí un par de años ya en FASIC. Y hay un montón de representantes, la gran mayoría, los más conocidos, pues curas extranjeros, pero curas que estaban en las poblaciones, que vivían en medio de las poblaciones y que salían a las manifestaciones, y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura. Entonces, pues hay 2 iglesias en Chile, ¿no? Una que es esta que hasta el día de hoy sigue siendo tremendamente conservadora, y esta otra que pues fue la que nos abrió la puerta al mundo de los derechos humanos. Sí hubo personajes como Gonzalo Arroyo, como Pablo Richard, y Cristianos para el Socialismo fue muy fuerte antes la teología de liberación, fue un antecedente en Chile, porque estaba el MAPU, que era la izquierda cristiana del frente, y yo de Rodrigo Ambrosio fui amigo en París, y Marta Harnecke, todo el mundo la conoce de sus textos. Bueno, Marta Harnecke era presidenta de la Acción Católica Universitaria en Chile, y en París todavía lo seguía haciendo hasta que conoció a Althusser. Y eso es Chile. Chile es un país muy especial, entonces es muy distinto a México. Hay una experiencia personal vivida por mi familia y por mí, de cómo unos obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana iban todos los días con una manta y con una cafetera pequeña a buscarme al Estadio Nacional a ver si les permitían ingresar para llevarme una manta, porque era un invierno terrible, ¿no? Y eran personas que ni me conocían, pero que habían recibido de mi familia la solicitud de ayuda, de que me buscaran, y entonces yo sé que varias personas, sacerdotes pues y obispos de la Conferencia Episcopal, fueron a buscarme todos los días en el Estadio Nacional. Nos da tiempo de una última intervención. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener como maestro en la Universidad Michoacana a Alejandro Wittger, y yo quisiera hacer 2 consideraciones. ¿Qué de destacable ahorita en estos momentos pudieran decir sobre la visita de Allende que realiza
México, Guadalajara, qué de destacar pudiera hacer ahorita. Y la segunda consideración, cómo está afectando a la juventud, sobre todo, de que se les haya clausurado el derecho a una educación. No te entendió bien la pregunta. ¿Qué de destacable se pudiera decir ahorita pues sobre la avenida de Allende a México? O sea, ¿qué mencionó? ¿Qué sería prudente decir? Porque en su visita a Guadalajara dice Allende, estudiantes a estudiar, ¿verdad? Y bueno, la segunda consideración, la segunda pregunta es de que ahorita cómo ha afectado a la juventud chilena el que ya no haya esa posibilidad de estudiar, porque sabemos que con Pinochet, bueno, viene todo un proceso de privatización de la enseñanza que llega hasta los municipios, ¿no? Sean los encargados. Mira, en esas cuestiones hay que entender que a veces un político en otros países debe guardar una cierta distancia. Miren lo que ha hecho Lula cuando habló aquí de el hambre cero, ¿no? Dijo una cosa que no tenía sentido en México, pero repitió el discurso de Brasil. Claro que uno le podría decir mejor que no lo repitiera en México, ¿no? Pero son desubicaciones políticas muchas veces, ¿no? Pero, o a veces intereses políticos a otros niveles. En fin, no entraría yo en el caso y a fondo. En cuanto a la educación, claro, la privatiza en gran parte y ahora por eso los estudiantes le han hecho imposible la vida a Piñera, ¿no? Lo han hecho fracasar y es interesante porque quiere decir que ciertos movimientos de izquierda, no revolucionarios, hay que entenderlo, se afirman porque Michel vuelve ahora y entonces quiere decir que la derecha ya no se instala, sino que vuelve una cierta izquierda socialdemócrata en Chile, gracias a la presencia de los estudiantes. En México ahora tenemos a nuestros maestros, vamos a ver qué es lo que continúa de este proceso. En fin. La última pregunta, no te pido que seas... Sí, rapidísimo, un poco aprovechando pues aquí las grandes experiencias que tenemos al frente, quisiera preguntarle a la psicóloga, pues ¿cuál es su sentimiento ahorita en torno a que pues tú estás acá en México y en Chile, bueno, está detonando todos estos movimientos por los 40 años, un poco vimos en las noticias en los últimos días pues que los militares están quitando las pancartas de toda la gente que se está manifestando y pareciera que bueno pues sigue siendo la misma actitud, ¿no? por parte del Estado ante los gobiernos y bueno tú estás acá, ¿no? De alguna manera pues sin poder estar cercana a ese contexto social. Híjoles, a nivel personal yo creo que sí, disculpando la expresión, pero me da la madre no estar acá en estos momentos. Pero respecto a lo que está pasando en Chile, y no solo en Chile, yo creo que en toda América Latina o en gran parte de América Latina es casi como que una premisa desde la psicología y desde muchas otras disciplinas. Lo que no se elabora se repite. Y aquí en Chile, en México y en muchos países, en la medida que no haya verdad, en la medida que no haya justicia, en la medida que no haya reparación, en la medida que no aparezcan los desaparecidos, en la medida que los asesinos y los torturadores no paguen por sus crímenes, vamos a seguir repitiendo la misma historia. Vamos a seguir repitiendo las mismas crueldades, vamos a seguir repitiendo las mismas velocidades, las mismas polaridades, las mismas dicotomías. Y por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Creo porque la única manera de dejar de repetir es construyendo en colectivo memoria histórica y a través de esa construcción lograr la justicia. Así funciona en psicología, así funciona en lo individual. En la medida que no trabajamos nuestros traumas, lo repetimos compulsivamente y nos afecta hacia adelante. A nivel social es exactamente lo mismo y eso va a seguir pasando hasta que no haya acá un cambio, una revolución
que es lo que estamos no solo esperando, sino que en lo que debemos participar. Creo que es como nuestra tarea histórica también. Creo que nada más nos queda agradecer a los panelistas. Terminamos transmisiones de Tesoncor Radio.